La censura. Este, para serle sincero, a mí se me hace una estupidez. ¿Por qué? Porque siempre como humanidad, con ciertos pensamientos morales, incorrectos o correctos, siempre vemos lo malo o lo bueno de las cosas. ¿Sí? O lo tratamos de censurar porque no lo entendemos. Y no significa que porque no lo entiendas, lo tengas que censurar. ¿Y por qué abro este tema? Porque muchas series se han censurado por esas personas que no pueden ver más allá de su moral o de su educación de hace años o incluso de este tiempo. ¿Sí? Y no hay una educación correcta o incorrecta, solo se toman decisiones. Pero esas decisiones, cómo las tomas, es lo que es lo que te lleva a ser una buena persona. ¿Sí? ¿Y por qué hablo de la censura? Simplemente por esta historia. Cuando surgió el internet, como verán, yo soy un muchacho, un joven con ciertas limitaciones. De cuerpo, pero no de mente. Entonces el internet me ayudó a ver muchas cosas. Pero cuando cumplí 14 años o 15, tuve curiosidad de mi sexualidad, lo que estaba cambiando y todo eso. Entonces entré a una página para adultos. Y mis papás, sobre todo mi papá, entró y me vio que lo estaba viendo. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue lo siguiente. No me regañó. Dijo, está bien, hijo, todo el mundo hacemos eso. ¿Sí? Pero lo que te debo de enseñar es que no todo lo que veas ahí sea cierto, cómo tratan a las mujeres o cómo son los hombres ahí. ¿Sí? Y eso, al paso del tiempo, se me fue enseñando que solo es para un deseo para las mujeres o para los hombres, para sus gustos internos. ¿Sí? Y es lo que se me hace interesante. ¿Por qué tratamos de censurar todo? Porque no lo entendemos. No queremos que sean así nuestros hijos. ¿O qué? Y yo te digo esto. Como adolescente siempre vas a ver la forma de verlo. ¿Sí? Mientras a tu hijo tú le digas, no hagas esto, lo va a hacer. Y yo te recomiendo que mejor le enseñes. ¿Sí? Y es lo que mi papá, en mi caso, fue conmigo. Enseñarme. ¿Sí? Porque sabía que la gente moralmente está educada que una persona en silla de ruedas o discapacitada tiene limitaciones. ¿Sí? Y te trata como tal, como malo. Como si estuvieras malito de la mente. Y no. ¿Sí? Pero es la educación que se ha traído por varios años y desgraciadamente se ha traído hasta nuestros tiempos. ¿Sí? ¿Y por qué digo que la censura se me hace una estupidez? Por esto. Por las caricaturas. Muchas caricaturas, cuando yo no podía salir, me enseñaron varias cosas, como Sorpar, que era una caricatura para adultos, pero como fui enseñado, ya captaba esos mensajes ocultos. ¿Sí? Y lo que tiene esa serie es que se burla de lo moral y de la mente de muchas personas. De la iglesia, de la gente con discapacidad, de la gente de color, de la gente gay o no gay. ¿Sí? Es una crítica social hacia nosotros mismos. Y es una de mis series favoritas por esta simple razón. Porque no tiene miedo de enseñar
a la gente lo que se vive día a día, ¿sí? Que es la violencia y la sexualización. Pero aquí hay un punto muy interesante, es cómo veas las cosas, ¿sí? Siempre se nos ha dicho que la violencia es mala y la sexualización igual. Pero si la ves de diferente enfoque, te doy un ejemplo. En esta serie de South Park hay un episodio que no me acuerdo cómo se llama, pero Cartman ve a dos personas, una con muletas y una en silla de ruedas, peleando. Entonces Cartman, todo eufórico y todo emocionado, va diciendo a todas las calles hasta la iglesia dijo, pelea de inválidos, ¿sí? Y todos fueron a verla porque tú dices, ¿cómo van a pelear dos personas en silla de ruedas? ¿Sí? Es algo morboso y tú dices, quiero verlo, ¿sí? Y ahí te das cuenta lo que hemos sido reprimidos desde muchos años, ¿sí? De educación de antes y de educación de ahora que se sigue llevando. Las tradiciones y las religiones son bonitas porque te ayudan a ver diferente forma la sociedad humana, pero también te ciegan porque no significa porque esa tradición o esa religión que funcionó hace 30 años o hace 40 años signifique que funcione ahora, ¿sí? Por ejemplo, si eres católico, pero ¿qué tal si eres gay? Pero ahí la Biblia te dice, no te enamores de la persona del mismo sexo. Te sientes frustrado porque no sabes qué hacer. Y para esto vengo también otras de mis series favoritas que se llama, es de Disney, que se llama Whole House, ¿sí? ¿Por qué me fascinó esta serie? Porque el autor, creo que es autor o autora, no me acuerdo, dijo, yo voy a hacer mi serie así y así la voy a hacer, ¿sí? El que la capte, bien, y el que no la capte, pues también, ¿sí? Y habla de una persona, de una niña muy curiosa, porque no sabía cómo expresar sus emociones, porque tenía mucha pila, era muy inquieta, pero feliz, ¿sí? Pero resulta que a esa niña le gustan otras niñas, y aunque su mamá la aceptó, no supo cómo educarla, porque básicamente viene de una familia tradicional. No te enseñan a educar a una persona que tiene el gusto de su propio sexo, ¿sí? Entonces, esa niña escapó a un mundo mágico y se dio cuenta lo extraordinario que es ese mundo, ¿sí? Pero ahí viene lo curioso, que llegó un humano a ese mundo mágico y ¿qué hizo? Fue tratar de cambiar el pensamiento cuando el pensamiento de esas personas que estaban adentro de ese mundo mágico estaba bien. El que estaba incorrecto era el villano, ¿sí? Porque no entendía la magia, ¿sí? Y esa niña, como era curiosa, se enamoró de otra niña, pero en vez de enfocarse en ellas, se enfocó en ese mundo. Y ya le empezaron a dar desarrollo, ¿sí? Es lo que me fascinó. No se le dio énfasis porque ellas se gustaban, porque simplemente eran niñas, ¿sí? ¿Sí? Solo se gustaban y lo veían normal, ¿sí? Porque no tiene nada de malo. Lo vemos malo porque nosotros ya somos grandes y no vemos más allá, ¿sí? Por eso a mí la censura no sirve, porque en vez de enseñarle a tu hijo hacer bien las cosas, lo único que haces es que se encierre en su curiosidad y esa curiosidad genera estrés
poca empatía, enojo y furia y varias cosas, ¿sí? Y esto no lo aprendí de mi papá. Él me guió, pero estos pensamientos son míos, no de nadie más, ¿sí? Y otra serie que también me gustaba, que era la de Kim Possible, que era una niña que era porrista, pero también era muy inquieta, pero resultó ser espía. Y por ella me enamoré de, de ese personaje, porque me gustaba su manera de ser, su físico, su mentalidad y todo, ¿sí? Es lo que te trataba de enseñar la serie de hace como 15 años con la serie de Cold House, ¿sí? Solo se hicieron esas series porque te querían enseñar algo. No la hicieron porque estaban en lo incorrecto o que era lo correcto, sino porque ellos, los creadores, ya sabían lo que querían llegar y lo pusieron, ¿sí? Pero como en el caso de Kim sí tuvo un buen final, me fascinó. Pero en el caso de Cold House, como no entendieron el tema del mundo mágico, lo quisieron censurar simplemente porque esas dos niñas se dieron un beso. Por simple curiosidad, porque realmente se amaban, ¿sí? Y en vez de aceptar esas diferencias, y gracias a esa diferencia por el amor hacia esa niña y a su mamá que la aceptó como tal, porque su mamá la aceptó entre comillas, no la aceptó abiertamente. Le costó porque no sabía cómo educarla. Aparte era mamá soltera, ¿sí? Y gracias a esa niña vio diferentes las cosas. Y como su mamá la educó, Luz, que era la protagonista, pudo salvar el mundo mágico, ¿sí? Y que hay diferente de las caricaturas de antes y las caricaturas de ahora. Que los padres, por lo menos en el tiempo que yo nací, mis padres se dieron el tiempo de enseñarme, ¿sí? En las caricaturas que yo vi. Y en este tiempo no te solo se dedican a tener hijos y no a enseñarles, ¿sí? Por ejemplo, otras de mis series favoritas para adultos es La Casa de los Dibujos, que para mí es excelente, entre otras, ¿sí? Y que no tengas miedo a externarte como eres, si no le causas problemas a la gente o a ti mismo o a la gente que te rodea, ¿sí? También hay que aprender eso. No digo que mi forma de ver las cosas sea perfecta, sino te doy diferentes puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué es esto? Es un cepillo, ¿no? Es para peinarse, pero ¿qué pasa? A veces el cerebro nos da otra idea y te rascas con la espalda, ¿sí? No solo es para peinarte, también te sirve para rascarte, ¿sí? Por eso a mí me gustan las metáforas, ¿sí? Y te lo digo aquí entre nos, me costó años entender que era una metáfora porque yo nunca la entendí. Pero cuando la entendí pude ver más cosas más allá, ¿sí? Y para terminar quiero contarles esto. En el episodio de Kim Possible, uno de mis episodios favoritos, que se llamaba Motor E, hablaba de un villano que se robaba coches y las motos. Pero en ese episodio apareció un chico en silla de ruedas, ¿sí? Ron y Kim hablaron con él, así normal como cualquier otro chico. Pero no lo vieron bien porque estaban jugando esos juegos para ganar premios. Te dispara a esto y te ganas este obsequio, ¿sí? Y ese chico le ganó a Ron, ¿sí? Y ganó el premio y ya sale.
Y Kim ya le estaba hablando normal hasta que vio su silla de ruedas, ¿sí? Sus papás la educaron bien, ¿sí? Los papás de Kim son estupendos. Pero ella tenía que aprender a cómo ver a esas personas de diferente forma. Y es lo que Ron le enseñó, ¿sí? A Kim. Porque Kim se enojó de cierta forma con Ron porque él estaba jugando básquetbol con el chico de silla de ruedas como si fuera una persona normal, debe ser. Y Kim le dice, ¿qué no estás viendo, Ron? ¿Por qué estás jugando en serio? Y él dice, ya sé que voy perdiendo de 2 tiros, pero si me enfoco, podré ganarle, ¿sí? Entonces, ellos van a la casa de su mamá y le dice a su mamá con estas simples palabras, te sientes rara, ¿verdad? Y dijo, no, no, me siento bien. Y les dice a su mamá, porque es una que estudió robótica, ¿sí? Y les dijo, no lo veas como un chico de silla de ruedas, velo normal, ¿sí? Y su mamá supo que tenía limitaciones. Y como su papá era un genio y su mamá era genia de robótica, pues le hicieron una super silla, ¿sí? Que para él podía moverse y ayudar a Kim. Desgraciadamente ya no salió en otros episodios. Pero hubiese estado interesante que hubiese salido más, ¿sí? Y pues, por último, no importa cómo veas las cosas, sino cómo las tomes y cómo las veas. No hay bueno ni malo, ¿sí? Hay diferentes caminos, que por eso te di la metáfora del cepillito, ¿sí? Aprende de tus padres como tus padres deben de aprender de ti, de su hijo, ¿sí? Porque son una familia. Y si la gente no aprende, allá ellos. Pero ustedes como familia tienen que aprender porque son los únicos que se aceptan como tal. Y si tú quieres tener un hijo, adelante, pero verás que enseñarle a un ser humano es muy difícil. Y más cuando viene de tu sangre, es más difícil, ¿sí? Cuídense, te doy esto como aprendizaje. Y pues, nos vemos. Bye.